Desde que el ser humano es procreado y comienza a desarrollarse en el vientre de la madre, a partir de ese momento comienza ya a recibir y a experimentar lo que es la influencia de afuera, la influencia de los demás. Y esto va a ir teniendo un impacto en su vida y lo va a ir moldeando de acuerdo a como sean los estímulos o los efectos que va recibiendo en su vida. Es decir, que si lo que se desarrolla en él es negativo o es positivo, de esa misma manera la persona con el paso del tiempo va a ir teniendo su comportamiento. Y es por eso que cuando una persona en la sociedad o en el mundo se presenta como un criminal o como una persona que ha hecho un daño terrible, los expertos comienzan a buscar inmediatamente el patrón de crianza de esa persona. Porque esto le puede indicar a ellos la razón por la cual ese individuo ha tenido el comportamiento que manifestó en un momento determinado. Por eso, en el proceso de la crianza, en el proceso del desarrollo de una vida, se tiene mucho cuidado en la forma en que se le trata. Porque mientras con más amor, con más cuidado, con más delicadeza se cría a un hijo o a una hija, pues lógicamente y de manera natural diríamos que su comportamiento va a ser sano. Y por lo contrario, cuando una persona se cría, se desarrolla en un ambiente sumamente negativo, digamos un ambiente de violencia o un ambiente de vicios, pues no tendrá nadie que sorprenderse si mañana esa persona tiene un comportamiento sumamente negativo. Porque diríamos que sería la consecuencia de la forma del ambiente en el cual se fue desarrollando. Es decir, hay una relación muy estrecha entre el comportamiento de una persona y la forma en que fue criada o la forma en que se desarrolló. Y uno diría que solamente un caso o en casos sumamente excepcionales puede ocurrir lo contrario. Y de hecho, hay muchos casos en los que se ha dado esta realidad, de que sin importar la manera negativa en que una persona se crió, sin importar el ambiente tan adverso y negativo en el que se crió, pues esta persona con el paso del tiempo comenzó a mostrar valores, virtudes
y una condición de vida muy diferente a lo que en él, digamos, se sembró. Y digamos que esto es algo sobre lo cual tenemos que pensar profundamente, porque cada uno de nosotros somos en alguna medida el producto final, el resultado final de los procesos por los cuales pasamos durante los años que tenemos en esta vida, que pueden ser 20, 30, 40, 50, 60 o 70 años. Ese tiempo pasado fue, digamos, el proceso a través del cual muchas cosas se dieron en nuestras vidas. Y que lo que hoy somos, de alguna manera, repito, es el producto de ese proceso o de esos procesos por los cuales atravesamos. Pero lo que quiero en este momento enfatizar es, y lo que quiero enfocar es, que si por alguna razón usted fue maltratado en la vida, usted atravesó por situaciones difíciles, por procesos duros, y hoy quizás de manera inconsciente usted tiene una forma de ser, tiene un carácter, lleva una vida, que se detenga a pensar en estas palabras, que haga un alto, en el sentido de que no tenemos por qué quedarnos fijados en la consecuencia de lo que pasó en nuestra vida durante toda nuestra trayectoria, en lo que fue ese proceso. En nosotros puede haber, y de hecho debe haber, un cambio. No tenemos por qué manifestar una actitud totalmente negativa. No tenemos por qué tener una conducta negativa, ni por qué actuar o vivir en un estado emocional sumamente difícil debido a esos procesos, debido a las situaciones por las que atravesamos en nuestra vida pasada, en nuestra historia. Puede haber un cambio, puede establecerse una diferencia entre lo que pasó ayer y lo que yo debo ser a partir de ahora, a partir de hoy. Un cambio total, un cambio radical. Que el mal que se sembró en mí y que generó depresión, generó tristeza, generó angustia, generó deseos hasta de hacerle daño a los demás, quizás por una ira profunda que hay en el corazón, por una raíz de amargura que hay ahí, que parece no quitarse y que nos asedia de manera permanente. Quiero decirte en esta hora que puede haber un cambio. Y ese cambio lo da Dios. Ese cambio lo da su palabra. Ese cambio lo hace el Espíritu de Dios trabajando en nuestras vidas. El gran ejemplo para esto es el mismo Señor Jesucristo. Dice la palabra que cuando Él estaba en la cruz, ya cuando le habían dado los latigazos, lo habían bofeteado,
lo habían escupido, lo habían arrastrado, le habían puesto una corona de espina y una cruz para que la llevara a cuesta. Cuando ya lo habían clavado y cuando estaba en un momento sumamente difícil, cuando lo peor de la maldad se había consumado en él, porque no hay un ser humano en esta tierra que haya sufrido tanto a mano del hombre como el Señor Jesucristo. Sin embargo, en esa condición y en ese momento tan duro, donde el odio de la humanidad se consumó en él, el Señor, cuando abrió su boca, dice la palabra, que solamente dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esa declaración del Señor es la gran demostración de cómo era su corazón. De que a pesar de todo lo que le hicieron, a pesar de todo el sufrimiento por el que atravesó, el corazón del Señor estaba limpio. En él no había raíz de amargura. En él no había ira. No había deseo de hacer daño. Su carácter no cambió. Su forma de ser no cambió. Siguió siendo el mismo hombre, lleno de amor, lleno de paz y lleno de deseos de ayudar a los demás. El duro proceso por el que él atravesó no lo cambió. Jesús siempre fue el mismo. Lo fue en la bondad, en el bienestar, y lo fue también en la angustia, en el dolor, en la amargura y en lo más terrible del odio humano. Él no cambió. De igual manera nosotros debemos copiar ese ejemplo. Nosotros que somos cristianos, que somos sus seguidores, que andamos predicando su palabra, nosotros también debemos tener un corazón sano, una actitud limpia, que no importa lo que nos hicieron en el ayer, que no importa lo que haya ocurrido en términos negativos, que nuestra actitud sea siempre una actitud sana, una actitud de perdón, una actitud de amor, una actitud de comprender y una actitud de querer ayudar a los demás. Que ese corazón de Jesús sea el ejemplo nuestro, sea el ejemplo a seguir en medio de los hombres. Que no nos cambie la maldad, que no nos cambie el sufrimiento, que no nos cambien los asedios, que no nos cambien los procesos. Y si nos van a cambiar, que sea para bien, para luz, para amor, para comprensión, guianza y ayuda de aquellos que no conocen a Dios. Porque Dios es amor, Dios es paz, Dios es luz. Que Dios te bendiga grandemente en esta hora.